Hola, muy buenos días. Vamos a iniciar el evangelio del día de hoy. Un evangelio muy bonito, muy hermoso, como todos los que hemos escuchado todos los días. Sabemos obviamente que el Señor pues nos habla todos los días y es lo que tenemos que tener en cuenta. Que el Señor, a veces decimos cómo se debe de vivir o cómo tenemos que vivir. Pues bueno, bien sencillo, ¿verdad? El Señor Jesús nos va a hablar todos los días para pedirnos cómo debemos de vivir. Y hoy va a ser un evangelio muy duro, muy duro, porque Juan el Bautista va a decirle a Herodes un pecado que ahorita es muy común: el amaciato. Personas que viven juntas, teniendo relaciones sexuales, obviamente, ¿verdad? Pues sin estar casadas. Y ahorita pues es lo que se está viendo en la actualidad, tristemente, que ese pecado, ese de miles de pecados, es lo que está apartando, ¿verdad?, la gracia de Dios en las familias. Ahorita vemos muchas familias disfuncionales, separados, vemos familias donde los hijos pues no les importa. Por ahí le mando un saludo a Cris, le mando un saludo a Edna. Edna, muy buenos días, ¿cómo estás? Por ahí está mi querido también Heriberto, mi querida Ana, hasta Miami, por allá también nos escuchan. Y pues hoy vamos a hablar de ese tema, un tema muy duro, ¿eh? Es ahí donde entra mi querido Heriberto Sánchez Huerta, amigo, un gran saludo y muchas bendiciones. Y ese tema, pues la verdad que, como dice el dicho, ¿verdad? La verdad no peca, pero como incomoda. Y pues tenemos que tocar ese tipo de temas. ¿Por qué? Porque pues si no ponemos un alto a nuestra vida, si no reflexionamos, pues va a ser siempre lo mismo de lo mismo. Y a veces no nada más son las parejas, a veces también los hijos siguen los mismos patrones. Pues para qué me caso, ¿verdad? Si tú nunca te casaste, mamá o papá, pues para qué me caso si siempre están peleando. Pues para qué me caso, pues si siempre yo veo que todo mundo ya mejor ni se casa, para pues no meterse en problemas, pues que al rato nos divorciamos y que al rato no, esa es la mentalidad actual. Pero yo creo que la mentalidad que siempre va a prevalecer es la mentalidad de la palabra de Dios, la forma de cómo nosotros tenemos que vivir en la vida. Y como siempre nos lo han dicho, ¿verdad? Vivir como Dios manda. Hoy en la primera lectura que vamos a escuchar del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, ¿verdad? También vamos a ver una parte bien fundamental sobre el trabajo. El que no quiera trabajar, que no coma. Hoy vamos a hablar de esa gran bendición que el Señor nos ha dado a ti y a mí. Sabemos que San Pablo tejía, ¿verdad? Tejía casas de campaña, él trabajaba para sacar el sustento para él poder comer, pero no por eso, obviamente, él se quería aprovechar de lo que Dios le había dado con ese encuentro para pedirle a la iglesia dinero, para vivir de la iglesia, como ahora muchos protestantes lo hacen así. Los pastores, ¿verdad? En general se han apartado de la iglesia católica para fundar sus propias iglesias, pero con el fin de sacar un recurso económico. Ese tema también es bien importante, ¿verdad? Porque muchos dicen, oye, pues es que también allá, pues hablan de Dios, también hablan de... Pues sí, pero a veces el separarte, ¿verdad?, de la iglesia, el separarte de los sacramentos, el separarte de la comunión, el separarte de mamá María, pues yo creo que no lleva por buen camino. Y por ahí Gálatas también, San Pablo habla de aquellos, dice, maldito el hombre, ¿verdad?, que enseñe otro evangelio que no sea el de los apóstoles. Entonces, nuestra iglesia católica, nuestro Señor, es el que nos va a pedir, ¿verdad?, cómo debemos de vivir. Y San Pablo hoy lo vamos a escuchar desde la primera lectura, que tenemos que trabajar para el sustento económico, sí, pero también tenemos que trabajar como el evangelio de hoy, como San Juan el Bautista, trabajando para el reino de Dios. También San Pablo lo hizo, pero hoy vamos a enfocarnos también un poquito en San Juan el Bautista, que él trabajó para anunciar el reino. Y miren nada más cómo terminó: decapitado, ¿verdad? Sabemos que Herodes, hoy lo vamos a escuchar en el evangelio, mandó pedir la cabeza, ¿verdad?,
la hija de Herodías, mandó a pedir la cabeza de Juan el Bautista. ¿Pero por qué mandó pedir la cabeza de Juan el Bautista? ¿Por qué? Nada más y nada menos porque le echó en cara, ¿verdad? Lo que no debía de hacer, vivir en amaciato. No le estaba permitido porque estaba con la mujer de su hermano de Herodes, Filipo. Entonces hoy va a ser un tema maravilloso. Los invito a que se queden. Les mando un fuerte saludo a mi querida Erika Olvera, hasta por ahí de Chimiquillas. Mi querida amiguita Anita, ¿verdad? También mi comadre Fabi, que también está por aquí conectada. Y pues bueno, vamos a compartir todo esto para la gloria de Dios. Quien se queda a escuchar el mensaje, quien lo escucha más tarde, es porque Dios te está llamando. Y es porque Dios quiere hablarte hoy de una forma, yo creo que sencilla, porque es lo que tratamos de hacer todos los días, compartir un evangelio sencillo, compartir un evangelio claro. ¿Y esto de dónde lo he aprendido? Porque a lo mejor alguien puede preguntarse por ahí, bueno, ¿y por qué habla? Recordemos que desde los 20 años de edad yo tuve el encuentro con mi Señor, con el Señor Jesús, el que me devolvió el amor, la paz, la alegría de vivir, ¿verdad? Y conocí a ese Señor tan maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues vamos a dejar, ¿verdad? Que todo lo que el Señor, ¿verdad? Me ha regalado, yo lo pueda compartir a ustedes y que su fe también acreciente y que el día de mañana se acerquen al Señor, o hoy mismo, ¿verdad? Se acerquen al Señor para pedir perdón, para reconciliarse con Él y para vivir una vida de gracia, porque es lo que nos pide el Señor, vivir en estado de gracia. Muy bien, vamos poco a poco a compartir. Por ahí nos pide nuestra hermana Rosy Rentería, te pido oración por mi María, por favor. Vamos a pedir por Mari, por esa personita que nuestra hermana Rosy está solicitando el día de hoy. Creo que por ahí tiene alguna enfermedad, ¿verdad? Pero pues para lo que los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Y con la oración, pues qué mejor, ¿verdad? Entonces vamos a pedir por esa, creo que es una amiga de mi querida Rosy, y con todo gusto vamos a apoyar. Ahí en mi Facebook también por ahí compartí que están vendiendo unos boletos para poder ayudarle. Pues si lo podemos hacer, qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Recordemos que nuestro trabajo, lo que ganamos, es para compartir a los demás. Vamos a iniciar, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. ¿Por qué inicio con la primera lectura? Porque va muy de la mano con el evangelio del día de hoy, que estamos recordando hoy la muerte de Juan el Bautista. Estamos recordando ese martirio que vivió, ese gran hombre de Dios, ese gran discípulo del Señor, que solamente se dedicó a anunciar, ¿verdad? Viene otro detrás de mí que no soy digno de desatarle ni las correas de la sandalia. Yo los bautizo, ¿verdad? Para un bautizo de arrepentimiento, de conversión. Pero vendrá otro que los bautizará con el fuego de su espíritu. Amén, mis hermanos. Dice la palabra del Señor. Hermanos, dice San Pablo, les mando en nombre del Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que viva ociosamente y no según la enseñanza que de mí recibieron. Ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que cuando estuve entre ustedes supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche trabajé hasta agotarme para no serles gravoso. Y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo que imitar. Así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez, el que no quiera trabajar, que no coma. Que el Señor de la paz les conceda su paz siempre y en todo. Que el Señor esté con todos ustedes. Este saludo es de mi puño y letra. Así firmo yo, Pablo, en todas mis cartas. Esta es mi letra. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí está un gran ejemplo de ese gran apóstol, del apóstol San Pablo. Un hombre incansable en proclamar el evangelio, pero fíjense que él nunca quiso ser una carga para nadie. Él también trabajó con sus manos. Él hacía, algunos saben, era tejedor de telas
porque él hacía como casas de campaña, él tejía, él trabajaba, él las vendía. ¿Para qué? Para comer, mis hermanos. ¿Y qué dice hoy San Pablo? Yo tuve la oportunidad de pedirles que me dieran el sustento, que me dieran la comida, que me dieran lo que necesitaba. Pero ese hombre, ¿verdad? Ese guerrero, ese apóstol incansable, tenía una fe grandísima en el Señor, porque yo creo que él vivía al pie de la letra lo que en el Evangelio nos dice, ¿verdad? Dice, busca primero el reino de los cielos y todo lo demás se te vendrá por añadidura. Mi querido Toño, te mando un saludo, y mi querida Virginia, por ahí te mando, mi querida Lupita, un saludo, ¿verdad? Ese hombre, mi querido Toño y mi querida Virginia, ese hombre estaba tan convencido de que Dios le iba a proveer, de que Dios le iba a dar lo que necesitaba, mis hermanos. Pablo, sabemos que hacía casas de campaña, como ya lo compartí, y las vendía para poder comer, pero todo eso lo hizo para darnos un ejemplo, de que jamás busquemos el dinero, de que jamás busquemos sacar un beneficio de la prédica, del anuncio del Señor, como lo he dicho, ¿verdad? En muchas sectas es lo que se hace. Se busca al Dios dinero, porque sabemos que el dinero es el peor de los enemigos del ser humano, ¿verdad? Cuando buscamos al Dios dinero, se acaba y se destruye todo, porque viene la avaricia y quieren más y más. No, San Pablo nos da un gran ejemplo de que tenemos que trabajar con el don, con la habilidad, con los talentos que el Señor nos ha dado. Y el Señor, obviamente, a través de lo que hacemos, nos va a bendecir, ¿verdad? Aquí podríamos preguntarle a muchos, ¿a qué se dedican? ¿Qué es lo que hacen? Pues eso que ustedes hacen y eso que ustedes a lo que se dedican es porque Dios les ha dado esa gracia. Algunos son veterinarios, algunos policías, algunos doctores, algunos panaderos, otros vendedores, algunos muchos trabajos que hay, ¿verdad? Muchos, ¿cómo se dice la palabra? Muchos oficios a los que se dedican. Pero cada uno, ¿saben de quién viene? Viene del Señor. Porque el Señor nos da ese talento, esa habilidad. Pero aquí viene también el mensaje central. Aquí también viene el mensaje que el Señor quiere dar en esta tarde. No solamente trabajar para el alimento terrenal, sino también trabajar para el reino de los cielos, mis hermanos. Tenemos que tener el encuentro como lo tuvo San Pablo para también anunciar la palabra de Dios. También compartir el Evangelio. También compartir todo lo que el Señor ha hecho, las maravillas que ha hecho, con el ejemplo de vida. Eso es lo que nos pide el Señor. Ejemplo que no estaba poniendo Herodes. Lo vamos a ver hoy en el Evangelio. Ejemplo que él no ponía. Ejemplo que aunque él era rey, no ponía el ejemplo. Él vivía en la opulencia, él vivía en la vida desordenada, tan desordenada que andaba con la mujer de su hermano. Háganme el favor. Pero el Señor llamó también a Juan a que trabajara por el reino. Yo soy la voz que clama en el desierto. Él es lo que proclamaba Juan el Bautista, y obviamente tuvo que llegar tarde o temprano, ¿verdad? Esa advertencia, ese señalamiento de que lo que estaba haciendo no le era permitido. Y obviamente, pues Herodes y Herodías, la esposa de Filipo, pues estaba enojada, y estaban esperando el momento ¿para qué? Para destruir esa obra que Juan el Bautista estaba realizando. Proclamar, denunciar. Sabemos que la palabra de Dios, mis hermanos, sirve para enseñar. La palabra del Señor sirve para debatir. La palabra del Señor sirve para guiar. Pero la palabra de Dios también sirve para corregir, para señalar, para denunciar lo que no viene de Dios. Y muchos viven o se vive con creencias humanas terrenales. Pues es que así vive él, así vive aquel. Pues mejor para qué me caso, pues mejor para qué. Ay, al fin que nadie se va a dar cuenta, etc, etc, etc. Pero la palabra de Dios es muy clara, mis hermanos. Ahí están los 10 mandamientos, ahí está la enseñanza de la madre iglesia, de los obispos, de los sacerdotes, del Papa Francisco, etcétera, etcétera, mis hermanos. Y la palabra de Dios nunca vamos a poder cambiarla. La palabra de Dios nunca la vamos a poder
acomodar a nuestra conveniencia. La palabra de Dios es clara como la de hoy. No vivas en amaciato. No te está permitido vivir con la mujer de tu hermano Filipo. Pero vamos a escuchar la palabra del Señor y seguimos recordando que hoy estamos recordando, ¿verdad?, ese martirio de ¿quién? De San Juan Bautista. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo del 17 al 29. Mi querida Lupita, también a ti Dios te bendiga hoy, mi querida amiguita. Ahí está mi querido amigo Miguel Ángel Botello. Mi querido Miguel, un fuerte saludo a toda la familia. Muchas gracias por estar aquí conectados en esta mañana, escuchando qué mejor que la palabra de Dios. Qué diferente va a ser, ¿verdad?, que ahora ya no le prendamos a la televisión para escuchar toda la basura y la suciedad que el mundo desecha a través de los noticieros. Muertes, asesinatos, violencia, robos, corrupción, etc, etc, etc. Qué bonito es vivir en paz, alejados de la televisión. El Papa Juan Pablo II, el Papa, creo que es el Papa Benedicto, el Papa Francisco, él tiene más de 30 años, me parece, sin ver ningún tipo de noticiero. Solamente ve un periódico, no recuerdo cuál es su nombre, para también, ¿verdad?, obviamente estar informado, pero no empapado. ¿Estar qué? Informado, pero no empapado de lo que pasa también a nuestro alrededor. Una cosa es estar informado y otra cosa es empapado, diario, ¿verdad? Que venga la suciedad del mundo a mi mente, que venga el odio, que venga la violencia, que venga las muertes a mi mente. No. Vamos a meterle todos los días la palabra de Dios. Eso va a ser más gratificante, más bendecido por nuestro Padre que está en el cielo. Y dice la palabra del Señor, Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo del 17 al 29. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida. Pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué triste, ¿verdad? Cuando se denuncia el pecado, cuando se denuncia, ¿verdad?, la palabra de Dios, hermanos. A veces no es fácil acogerla.
A veces no es fácil, hermanos, que nos estén diciendo, no robarás, no matarás, no dirás mentira ni falso testimonio, no codiciarás los bienes ajenos, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todo y a tu prójimo como a ti mismo, perdona, deja el odio. Y muchos dicen, ay, ¿cómo voy a perdonar? ¿Cómo voy a...? Aquí viene una pregunta. ¿Cómo voy a dejar a la persona con la que ando, mi querido Gerardo? ¿Cómo voy a dejar a esa persona? Es que no te has casado. Estás viviendo en amaciato. Tienes que recibir la gracia. Tienes que recibir la bendición de Dios porque estás en pecado mortal. No, pero es que eso ya no aplica. No, es que eso ya es de antes. Hermanos, a veces, la verdad, y yo lo digo, ¿verdad? Cuando mi mamá me decía, hijo, deja tu vicio del cigarro. Hijo, deja la ira que tienes. Hijo, cambia tu carácter. Ay, no me estés molestando, no me estés diciendo. Mira, hijo, acércate a Dios. Uy, que no me hablaran de Dios porque más me enojaba, ¿verdad? Pues imagínense Herodes, qué tanto hizo. Pero fíjense qué maravilloso cuando dice que Herodes le agradaba oír a Juan. Aunque lo desconcertaba, pero le agradaba. Hermano, todo bautizado tiene el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios escucha las cosas del Espíritu, el Espíritu de Dios quiere buscar las cosas del Espíritu. Por eso es que le agradaba a este Herodes escucharlo. Porque lo desconcertaba, pero le gustaba oír. Lo quería, lo apreciaba a Juan, aunque estaba encadenado, encarcelado. Porque muy en el fondo, Herodes sabía que estaba mal, mis hermanos. Muy en el fondo sabemos los errores. Muy en el fondo sabemos lo que hemos hecho mal. Cada uno de nosotros sabe perfectamente lo que está haciendo que no le agrada a Dios. Hoy a lo mejor no es tu caso de estar viviendo en amaciato, viviendo en pecado. A lo mejor no es el amaciato, pero a lo mejor es la droga, pero a lo mejor es la infidelidad, pero a lo mejor es el sexo desordenado, pero a lo mejor es el odio. No sé cuál sea, mi hermano, mi hermana. Pero hoy tienes que reconocer qué es lo que Dios te está, pues vamos a decirlo así, porque no era Juan el Bautista. Juan el Bautista anunciaba, evangelizaba, proclamaba la palabra de Dios, lo que sabía que en la Escritura no estaba permitido. Entonces, ¿quién era el que estaba llegándole a Herodes para decirle en su propia cara lo que no estaba permitido? ¿Quién era? Era Jesús, era Dios. Era Dios, era Jesús, era el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, que le decía que no. Hoy también no es Eric, hoy también no es, inclusive no sé, ¿verdad? El mensaje. Es el mismo Señor que te dice. Hoy reflexiona, hoy piensa, hoy échate un clavado a tu interior. Sabemos que adentro del corazón hay muchas puertas, inclusive cerradas, que ni el mismo Dios puede entrar, hermanos. Porque tienen candados y cada candado tiene llaves. Y el único que tiene las llaves en la mano eres tú y soy yo. ¿Y a quién tenemos que entregarle ese pecado? De ese cuarto que está ahí cerrado, de un mal recuerdo, de alguna vivencia, ¿verdad? Que te marcó tu vida, de algún odio, de algún recuerdo, de lo que sea, de lo que tú y yo sabemos. ¿A quién tenemos que entregarle esa llave? Tenemos que entregársela a Jesús para que Jesús abra el candado. Jesús entre y bendiga y santifique ese pecado, mis hermanos. Herodías no pensó así. Herodías quería matarlo. Herodías, la esposa de Filipo, le tenía un odio, un coraje. Y llegó el momento, ¿verdad?, en que, pues, tuvo la oportunidad de matarlo y así lo hizo, decapitado, ¿verdad? Así lo hizo, buscó la oportunidad. El enemigo siempre va a buscar la oportunidad para matar la obra de Dios, mis hermanos. Pero aquí tenemos que quedarnos con estos dos ejemplos el día de hoy. Por un lado, San Pablo, que trabajó con sus manos para comer, pero también trabajó para el reino de los cielos. Y el ejemplo más grande también es de Juan el Bautista. Hasta que él murió, mi hermano, no dejó de predicar, no dejó de anunciar, no dejó de servirle al Señor hasta la hora de su muerte.
Eso es lo que tenemos que hacer. Pedirle al Señor, como el día de ayer nos pedía San Pablo, permanecer fieles al llamado de Dios, permanecer fieles al mandato de Dios, hasta que el Señor nos mande llamar a su presencia, como hoy Juan el Bautista lo hizo, hasta la hora de su muerte. Pero el Señor nos lo dijo, ¿verdad? En el último día los resucitaré. Y podremos estar en la presencia de Dios, alabando todo el tiempo. Si estas prédicas, si estas pláticas te emocionan, te gustan, te agradan, mi hermano, mi hermana, en la presencia de Dios serán 1000 pláticas, serán 1000 retiros, serán 1000 cantos de alabanza y de adoración en la presencia del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Solamente nos pide el Señor, arrepiéntete, no actúes como Herodes ni como Herodías. Actúa como Dios te está pidiendo que lo hagas, renunciando al pecado, ¿verdad? Pidiéndole la gracia al Señor, la fuerza al Señor a través de la oración, a través del sacramento de la reconciliación, a través del sacramento de la Eucaristía, para que el Señor te dé la fuerza y podamos romper con ese pecado que te está matando. Bueno, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos siga bendiciendo, que nos siga ayudando, ¿verdad? Le mando un saludo a mi querida Itzel y a mi querido Gualilo que anda por ahí. Y pues a seguir adelante, mis hermanos, echándole muchas ganas, anunciando el Evangelio con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, ¿verdad? Y pedirle al Señor que bendiga a todas aquellas personas que están viviendo hoy en especial en este pecado muy grave a los ojos de Dios, como es el amaciato. Vivir 2 personas juntas teniendo relaciones sexuales sin casarse. Hoy pidámosle al Señor, ¿verdad?, que nos envíe el espíritu de la fe y creerle, no a mí, creerle a la palabra de Dios, mis hermanos. Que Dios les bendiga mucho. Les mando un fuerte saludo a todos los que se conectaron. Y pues bueno, son las 7:10 de la mañana. Y pues que nuestra Madre Santísima, ¿verdad?, nos bendiga hoy todas nuestras actividades. Y que nuestra Madre Santísima interceda para que nos quite la venda de los ojos y nos muestre cuál es el pecado que no le agrada ni a ella, ni a su Hijo Jesucristo, y mucho menos, ¿verdad?, pues a todos. Bueno, que Dios les bendiga mucho. Nos vemos mañana. Gloria a Dios.